Digamos que el espionaje siempre ha existido y a lo mejor por eso el pueblo europeo no se ha manifestado, porque a lo mejor ellos también pueden tener espías infiltrados dentro de los Estados Unidos, inclusive en todas partes del Claro, mundo. Y estamos hablando de no que solo es Estados Unidos. tanto Brasil como México son uno de los países más importantes en vías de desarrollo de América Latina. Las riquezas más grandes del mundo se encuentran en Brasil y Brasil puede llegar a convertirse en una potencia suramericana y mundial. De hecho, es el primer país de América Latina ahora, o sea, el que mantiene la economía en América Latina en estos bloques, como la UNASUR, por ejemplo, el Mercosur, que se mantienen ahí también con la economía de Brasil, ¿no? Brasil ¿Y cómo Argentina. puede tambalear Y la soberanía de un Estado que se infiltren informaciones secretas a través de correos? ¿Cuál es el problema allí? Porque ellos están averiguando en nombre del terrorismo, ya el daño está hecho, Exactamente. pero en nombre del terrorismo están entrando a la vida de todos. En el nombre del terrorismo, exactamente, el control de la seguridad supuestamente, pues están cometiendo una serie de violaciones. Las violaciones a lo que es la privacidad, a lo que hablábamos, la violación individual, la violación incluso a los derechos humanos. Imagínate. Porque cómo se puede permitir que tú estés tan expuesto a tu vida ya como ciudadano, como la persona de a pie también, o sea, cómo puedes estar tan expuesto. Al final estamos totalmente controlados a través, lo que yo digo, las redes sociales. Por ejemplo, Facebook es una de las redes sociales donde entra cualquier tipo de información, donde tú subes información, no te das cuenta ni siquiera que puedes estar subiendo, que puede ser peligrosa, o que dentro de lo que para ellos es un parámetro peligroso, pues para ti es una cosa tan sencilla, pero están ahí pendientes de ello. Y decíamos, la violación de los derechos humanos, ya incluso a la violación de la soberanía, porque los países en este caso que han respondido, México, es un país que ha respondido, ha sido un poco como escueto, amable, ¿no? Un poco, sí, o sea, qué pena que nos estén espiando, pero bueno, nos das las excusas y ya está bien. Aparte, toma en cuenta que México ha sido siempre un aliado de Estados Unidos por la vecindad. Totalmente. Lastimosamente, que en muchos casos se dice eso, ¿no? Entonces, ha sido un aliado de los Estados Unidos, mantiene una relación comercial bastante fuerte. Entonces aquí es como decir, de cara a la galería, como se dice, pues vamos a poner esta actitud frente al hecho. Digamos que la frontera de los Estados Unidos comienza en México, porque una de las inmigraciones más fuertes que con la que cuenta América Latina es la inmigración mexicana, porque es el paso de toda Sudamérica a Estados Unidos. Es la puerta a través de los Estados Unidos. De hecho, por eso están todas las legislaciones de migración justamente en México. Me gustaría añadir algo que se dice, es ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Y por eso quiero decir que los filtradores de Wikileaks, como es el exagente Edward Snowden, si no llega a ser por él, me gustaría saber tu opinión, si no llega a ser por él, ¿seríamos capaces de habernos dado cuenta de esta violación de la privacidad de los ciudadanos de a pie, de calle? Yo creo que todos lo sabemos, pero callamos. Estamos en esta situación con este tipo de actitudes, ¿no? O sea, se han mantenido, como hablábamos antes, se han mantenido en distintos gobiernos ese tipo de espionaje. Se mantienen en las dictaduras, como también decíamos, por eso saben lo que tienen que hacer y lo que no. Entonces, yo creo que todos lo sabemos. El tema, lo duro, yo creo que ahora es que tú estés involucrado. O sea, lo más triste es también el ciudadano que sea ya espiado. Ya no solo son intereses que puedan tener implicación económica, comercial, ya son intereses que van muchísimo más allá. Sí, es que yo me estoy poniendo como ciudadana española, ¿no? Entonces yo me imagino que esa violación de mi privacidad a mí personalmente me sentaría muy mal, ¿no? Que estén ahí investigando. En cualquier momento, mira, vámonos al tema más práctico, el Facebook. Ellos tienen un control a través del sistema de saber llegar a un límite de personas que estén conectadas contigo, que tengan relación contigo a través del Facebook, y en el momento que sobrepasa eso o que empiezas a tener relación con empresas, lo que hacen es simplemente bloquearte la cuenta porque te has excedido en el número de personas con las que podrías tener un contacto. O sea, ahí se da cuenta uno cómo está siguiendo. Digamos que estas herramientas han sido diseñadas para eso. ¿Sí? Y tú, cuando hablamos del ciudadano de pie y de la violación de los derechos humanos, lo que se plantea es lo siguiente. Eliges tú que te espíen porque tú te introduces en las redes sociales y han tirado un anzuelo bastante cómodo para que tú elijas si quieres estar o no en esas redes sociales. Si no quieres que te vean, no tengas un móvil,
Claro, es y no difícil. te metas en una red social, porque Facebook tiene Y en sus Internet. factores muy positivos. Te encuentras con la gente de tu vida, pero un poco estás poniendo Es tu que, historia. exactamente, te han vendido la idea de que las redes sociales son medios de comunicación, ¿no? Una especie de comunicación, y a través de ello tú puedes subir información y todo ese cuento de pasarte las cosas. El tema es que esa es la parte bonita del tema. Pero es que tampoco te han enseñado a proteger tus datos, tampoco te han dicho qué es lo que se puede o qué alcances puede tener este tipo de servicios o de redes sociales. Es decir, a ellos no les interesa tampoco que sepamos que tenemos, por ejemplo, una forma de proteger los datos, Sí, o por que ejemplo, hay formas de proteger datos. por ejemplo, en Facebook, en la configuración de la red social, existe esa posibilidad, ¿no?, de que solo me puedan ver mis amigos o mis familiares. Claro, tienes ahí más o menos una especie de filtro, pero el filtro también es muy sencillo. O sea, Que la no lo opción que sabemos te dan, manejar muchas veces, exactamente, porque aparte de eso cambian mensualmente o cada 6 meses cambian el sistema y automáticamente se pierde toda la configuración de privacidad que tienes. Digamos que de esa manera controlan la información de todos. Y los filtros que te han dado son filtros simples, sutiles, ¿no? Como decir, bueno, nos vamos para a cuidar. Expertos informáticos, para ellos. Ya lo estamos viendo con Bárcenas, en el caso de Bárcenas también, ahí están los discos duros borrados y a ver cómo lo pueden recuperar, que también Hablando de filtros, tengo entendido, Lorena, que el gobierno brasileño creó un programa especial para encriptar los correos y tomar medidas de seguridad al respecto de esto. Exactamente, uno de estas acciones que ha tomado justamente Brasil, ellos tenían planeado crear un satélite geoestacionario, se llama justamente este satélite, pero lo tenían pensado desde antes. El tema es que ahora se acelera por las cuestiones, obviamente las cuestiones que están ahora, ¿no? La denuncia. Entonces, ellos lo que pretenden es comprar el satélite por el cual en Brasil está manejada toda la comunicación, que es una empresa privada, una multinacional que de hecho es de uno de las personas más ricas del mundo, Carlos Slim, el mexicano. Sí. Pues entonces ese satélite lo tiene esta multinacional. Lo que ellos pretenden con este plan es comprar el satélite y a través del satélite pues mantener una especie también de filtro, ¿no? Una especie de control de todo ese influjo de información. Así ellos van a saber si hay una terminal dudosa, pues simplemente lo que harían con la potestad que tienen por ser dueños, evidentemente, pues lo que harían es limitar o suspenderlo. O sea, sobre todo con el satélite, para tener ese control, ¿no? Y mantener la seguridad e independencia también de los ciudadanos. También, claro, porque es que ahí también está implicado el tema. Lo curioso ahora, lo que uno se puede preguntar, es que me imagino que estos satélites tienen que haber en Europa también. ¿Cómo se llegó a infiltrar también a los países de Europa? Yo me pongo a pensar, yo me cuestiono también cómo es que una Alemania, con lo que ha tenido el problema de espionaje. Porque Alemania tiene una tecnología también, o sea, estamos hablando de un país bastante poderoso que puede estar en las mismas también espiando y todo eso, pero como a Alemania también le terminaron espiando. El tema es que el silencio está ahí porque todos los países tienen servicios de inteligencia y servicios de espionaje para ver qué están haciendo los demás. Lo que sucede es que la tecnología ha avanzado a unos niveles tales. Y no hay privacidad a medida que la tecnología avanza. Siempre se ha dicho que información es poder. Exacto, la información es poder y con esa información pues lo que están haciendo es siguen manejando con hilos. Eso por un lado de la tecnología, pero también está la parte de las relaciones comerciales que mantienen y aquí viene lo que casi siempre hemos terminado concluyendo, que es el poder económico que se maneja a través de las relaciones comerciales, es decir, el mantener la legitimidad como potencias a través del control del mercado, ¿no? Entonces, claro, Brasil y Estados Unidos mantienen un plan que es una sociedad estratégica, le llaman ellos, que es la venta de etanol. De hecho, Estados Unidos compra etanol, que es un carburante, compra Brasil, y la idea es tener una especie de plan mundial para sustituir la gasolina por etanol, que es un producto natural. Y tienen el 72% del control del mercado ya a nivel mundial, tienen los dos países. Un poco para que nuestros televidentes lo entiendan, el etanol es este combustible que se hace a base de productos vegetales. Sí, exactamente. Y esto natural. Un poco generaría, en caso el poder del mundo,
está erradicado en base a los países que tienen mayor cantidad de recursos y energías como el petróleo. En este caso es un sustituto bien importante del petróleo y por eso la importancia que tiene para el gobierno de los Estados Unidos este tema. Mira, puede ser entonces también el futuro porque, por ejemplo, estamos los ciudadanos constantemente quejándonos de qué cara es la gasolina, ¿no? Sí, claro. Entonces, junto con los coches eléctricos, el etanol también puede ser otra Al final, salida. Claro, es una medida que incluso se toma por el tema del ya el ecosistema, ¿no? El tema ya mucho más natural. El medio ambiente. El medio ambiente. Fíjate que los países que están incluidos dentro de ese proyecto o con los que más o menos se están tratando, pues son, en América Latina son Uruguay, Colombia, México y Guatemala. Y luego están países en África y en Asia. Entonces la idea que te digo es extender para que ese recurso sea sustituible y se pueda acceder a ese recurso. Y claro, controlado obviamente por los dos países, en donde Brasil sería el líder de ese plan. O sea, Brasil pasaría a ser el líder. Entonces, aquí yo creo que hasta es pesimista la idea, ¿no?, de siempre concluir en lo mismo, pero es que es lo que tenemos. La situación se controla o se calla, o al menos se deja que sea más tenue, porque hay intereses comerciales, intereses económicos muy importantes. Incluso lo estamos viendo con Alemania y Europa, o sea, con Alemania y Europa, con Europa y Estados Unidos. ¿Por qué no ha tenido una actitud un poco más de respuesta o de rechazo frente a ese espionaje? Hasta ahora no se ha visto ninguna reacción, o la reacción también ha sido muy tenue. Ahora con los países de América Latina, los más importantes, claro, en este caso México y Brasil, la respuesta creo que ha sido incluso más dura. Entonces, ha sido más dura de los países europeos, ¿no? Se han puesto en una... Claro, porque quizás dentro de nuestras costumbres como países no está el investigar lo que se hace en otros países, aliados, hermanos o no, para defender y respetar la soberanía nacional de los estados, que para la América Latina es muy importante. Y muy importante, y ahora que estamos sobre todo metidos dentro de un conglomerado, pero tampoco teníamos la costumbre como de responder a los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ese también es la parte fuerte de Brasil, que ahora con la capacidad como potencia, como se está desarrollando como potencia, siempre que quede claro, dentro de América Latina, ¿no? Es nuestro país principal en América Latina, entonces la capacidad que tiene ahora Brasil también para tener la actitud de rechazo y pedirle explicaciones, porque de aquí, nos ponemos a pensar 30 años atrás, 20 años atrás, simplemente nos hubiéramos callado, no decimos nada y la cosa sigue tal cual, pero ya son muchas violaciones. A mí me gustaría comentar, Maggie, a todos los que nos están viendo, que estamos hablando de ese presunto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos sobre Brasil y México. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. O sea, este espionaje, ¿cuál de los dos países, Brasil o México, se ha sentido más violado, ¿no? ¿O cuál consideras tú que crees que se han centrado más en el país? Yo ahí sí me voy a fijar en las respuestas, porque quizás el espionaje puede ser mucho más grande en México que en Brasil, o todo lo contrario. Pero la respuesta es la que te hace ver y ya la actitud también, ¿no? Entonces México, como decimos, México no ha dicho nada más que pedir excusas, pero siempre México está como mucho más sometido que Brasil en este caso. Quizás con esta respuesta Brasil está mostrándole al mundo que tiene capacidad de respuesta. Exacto. Ante Brasil un líder mundial como los Estados Unidos. Sí, sí, al menos, aunque quizás no se consiga mayor cosa, porque no creo que Estados Unidos esté en la situación de estar explicando por qué hace esto, por qué no hace, o simplemente lo va a coger como una excusa, como siempre ha hecho, a través del terrorismo, a través de la seguridad, yo qué sé. Entonces nos da la misma explicación de siempre, pues nos da la misma explicación y nos quedamos ahí. O sea, no se va a conseguir, o quizás no se consiga nada, pero al menos se sabe, ¿no? Al menos el exponerlo ya a nivel público se sabe. Lo curioso de todo esto es que mira cómo van cambiándose, cómo se van cambiando los momentos, la contradicción que existe, porque la transparencia debería existir para los gobernantes. Y la reserva de la reserva de la intimidad de las personas, o la de la privacidad de las personas del común, tendría que ser totalmente privada. O sea, ¿cómo van cambiando? Ahora los gobiernos están muchísimo más bloqueados, muchísimo más cerrados, es decir, su información no es tan abierta. En cambio, la gente del común
pues tendría que tener esa información totalmente cerrada, y no, y ahora es pública. ¿Cómo se van cambiando la ley de transparencia o las leyes de transparencia también al final se van alternando, ¿no? Y es totalmente curioso porque, e injusto, porque los políticos serían los que nos pongan sobre la mesa, esta es mi vida, esto es lo que cobro, estas empresas son las que tengo, porque deben, porque su imagen es pública y su labor es pública. Pero el ser humano ahora mismo no. O sea, no está en esas condiciones de estar exponiendo toda esa información.